Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa Diana Ankudinova, esta vez en dúo con la cantante Julia Perjuta, que es la primera vez que la vamos a escuchar en el canal interpretando la canción Unbreak My Heart, que dice de la siguiente manera. ¡Ey! ¡Qué linda voz que tiene Julia, la verdad! Muy buena postura, muy buena presentación y una voz súper delicada. Esta canción es un temazo, es una gran canción, así que vamos a ver cómo la van a interpretar. ¿Quién va a hacer los bajos? Porque sabemos que Diana tiene unos muy buenos graves. ¿Y quién hará los agudos? ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué buena vocalización que tiene! ¡Qué buena entonación! Tengo entendido por lo que estoy viendo en el video que esto se trata de un programa en vivo. Puede ser que sea una competencia porque hay un gran signo de pregunta delante de ella y además tiene como un espejo, ¿no? Si sabes algo más al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Viste que cuando va a los Grammy tiene una postura muy parecida, una postura vocal, me refiero muy parecida a la de Diana Ankudinova. Es muy interesante de notar eso porque no sé si es que están compitiendo entre ellas o si van a hacer un dueto maravilloso porque esta cantante Julia tiene una muy buena voz. Puede ser mezzosoprano porque está ahí en los medios y tirando los graves como muy cómodamente, se la escucha muy clara, muy prístina y da muchísimo gusto apreciarla completamente. Diana. Esa forma tan particular que tiene Diana de hacer las cosas. Siempre es muy grato escucharla porque podemos aprender muchísimo de ella. Fíjate cómo llega a unos graves muy profundos, sin esfuerzo y así y todo conservan muchísima claridad porque uno puede escuchar esas notas tremendamente bien. Ahora Julia es la que toma la delantera en las notas agudas respecto a lo que está cantando Diana. Si utilizas auriculares vas a poder apreciarlo mucho mejor y fíjate cómo las voces se splitean, es decir, se separan, se dividen para hacer dos notas distintas. Hay esos agudos tremendamente bien colocados. Fíjate cómo otra vez están sosteniendo dos notas distintas. En esta parte llegamos al estribillo que es maravilloso, que está en una tonalidad distinta de la que comenzaron, porque la canción arranca en si menor. Tan, tan, tan. Pero en esta parte modulan a otra tonalidad que es una tonalidad lejana, que es re menor, cuando clavan el la 7 y entran en el estribillo. Y que queda tremendamente bien. Continuemos avanzando para ver con qué más nos podemos encontrar. Siempre me llama muchísimo la atención la colocación y el movimiento de glotis de alguna forma que tiene Diana, que es una voz súper abierta, como si estuviera todo el tiempo haciendo así, pero mucho más graciosamente, con mucha más gracia. Mucho más bellamente, bien entonado, bien colocado. Tiene muchísima profundidad y amplitud su voz, lo que hace que nos envuelva completamente en ella. Y los pequeños melisma que siempre coloca hacia el final de las frases, ¿no? Que incluso hace un pequeño movimiento de cabeza para acompañar el movimiento del zigzagueo de esas notas. Recordemos que un melisma es cuando sobre una misma vocal se entonan varias notas. Fíjate que hay una zona de los graves por acá en la que la voz de Julia y la de Diana se cruzan, se encuentran. Están cantando muy grave las dos, no hemos salido de estas dos octavas, al menos alguna notita colgada por acá arriba, muy aguda en la parte del estribillo, pero fíjate que se confunden en cuanto al registro que están utilizando y sin embargo la voz de Julia es distinta, porque la voz de Diana es tremendamente particular, por esto que decíamos de la amplitud y la gravedad, del peso específico que tiene su voz. Y sin embargo la voz de Julia busca acercarse a la voz de Diana, pero desde su mismidad, sin tergiversar su personalidad. Y fíjate que llegan a unos graves súper claros las dos.
La voz de Julia me hace acordar a cantantes como Adele o de esa estirpe, cantantes de pop norteamericanas que tienen esas pequeñas quebraduras de voz que provienen del rock, sobre todo, que las hacen muy bellas, muy atractivas, muy interesantes de poder escucharlas porque se nota la calidad interpretativa de estos cantantes y es algo digno de apreciar. Y fíjate que de fondo hay unas voces pregrabadas, parece, porque es como si Diana estuviera duplicándose. Tranquilamente puede ser algún efecto en vivo que le hayan puesto como un chorus, o puede ser que haya un coro ahí en vivo y en directo acompañando las voces de las cantantes principales, que es algo muy usual y no va para nada en detrimento de las voces de las cantantes que están en escena en este momento. Ah, y ese final cantado por Julia, fíjate cómo abrió la boca súper redondeada y fue cayendo junto con la música para desembocar en una nueva parte. Sigue estando en esta zona que es donde comienza a cantar ella, que es el registro medio, cerca del La 4, del La central. Es una canción tremenda y la están haciendo hermosamente bien. Fíjate que arrastró del re al mi y le quedó tremendamente bien, muy agudo. Llegó hasta el re y el mi 5, digo bien, sí, 4, 5 efectivamente. Y fíjate que le hizo muy delicadamente, cómo se nota que acá en el tremendo cuello que tiene, cómo se proyecta toda su voz y cómo delicadamente llega hasta esos agudos cuasi falseteadamente. Acá se nota claramente lo que decíamos hace un momento respecto a las diferencias que tienen a nivel interpretativo. Las dos son excelentes. Repito, es la primera vez que escucho a Julia. A Diana ya la tengo bastante escuchada porque hace años que venimos haciendo videos sobre ella en el canal y todos son muy gratos, da muchísimo gusto escucharla. Pero fíjate que acá cada una empezó a ocupar un rol distinto dentro de la canción y empieza a haber como cierto conflicto, a ver quién hace más melismas, quién hace un falsete por aquí, un falsete por allá, quién llega más grave, pero no una competencia nefasta, sino una sana competencia en la que podemos apreciar la calidad de la voz humana en su completitud. Y fíjate que en esta última parte hicieron unísono, las dos voces están cantando en la misma altura a la melodía de la canción y fíjate que es algo muy particular porque lo que se busca hacer siempre con voces distintas, duetos, tríos, cuartetos, coros completos, es que cada una de esas voces ocupe una nota distinta para que no haya monotonía, repetición y haya muchísima más variedad, porque notas hay muchas para poder tocar. Y sin embargo en esta parte, para ingresar al último estribillo de la canción, van en conjunto haciendo unísono, es decir, van cantando la misma nota para ingresar al estribillo. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo cerca del final de la canción. Bueno, lo que hacía falta, ¿no? Que se proyectaran hacia la estratosfera y nos hicieran embarcarnos en un viaje hacia el cosmos, hacia el infinito, con la grandiosidad que tienen estas voces. La verdad que da muchísimo gusto escucharlas, han llegado muy agudos, fíjate cómo fueron preparando el terreno poco a poco para cerca del final desembocar en esto, que es una demostración de talento. Y no lo digo peyorativamente, por el contrario, están mostrando lo que saben hacer. De hecho, si es un programa y es una competencia, parte del quid de la cuestión es que demuestren lo que saben hacer y claramente ellas lo saben hacer muy pero muy bien. Muy bien, faltaba que Diana hiciera eso, simplemente ese golpe de glotis que acompañaba con el movimiento de la cabeza. Sobre el La 4, otra vez, fíjate que no hicieron un gran recorrido en cuanto al registro, sino que se basaron mucho más en la interpretación de la canción y sobre todo en los graves de la misma, que es algo muy dado naturalmente en estas dos cantantes, por lo menos. ¡Ay, no lo resolvieron! Y dejaron ahí, sin resolver la canción, que debería haber terminado en
heart, en corazón, ahí, bien sentido. Como siempre me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Diana Ankudinova y por supuesto escuchar por primera vez a Julia. Si tenés alguna recomendación al respecto, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para solicitar canciones dedicadas especialmente para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados para vos. Chao.